Buenas noches, permítame presentarme. Soy Mariana Polenaz, la docente asignada a la asignatura Teoría Electromagnética. El tema que vamos a abordar hoy es el de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Va a estar distribuido en los siguientes puntos: qué es una magnitud vectorial, qué es una magnitud escalar, las características de un vector, el vector unitario, suma de vectores, por el método del polígono y la suma de vectores por el método del paralelogramo. Y por último, las propiedades de la suma de vectores. Ustedes ya deben de conocer que una magnitud escalar o las magnitudes escalares son aquellas que para quedar definidas solo requieren una cantidad expresada en números y el nombre de la unidad de medida. Ejemplos de magnitudes escalares son la temperatura, la presión y el corriente del voltaje. Estas dos últimas están bastante relacionadas con nuestra carrera. Al contrario de las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales son aquellas que para quedar definidas, además de la cantidad y la unidad expresada, requieren que se indique su dirección y sentido. Ejemplo de estas magnitudes son la velocidad y el desplazamiento, y el campo eléctrico y el campo magnético. Estos dos conceptos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, serán temas recurrentes en esta asignatura. Entre las características de un vector son las siguientes: el módulo, el sentido, el origen y la dirección. Aquí tenemos un vector, el vector P, representado en el eje cartesiano X y Z. Vemos que ese vector tiene un módulo, ¿no? Ese módulo matemáticamente va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Estos valores que están indicados aquí no son más que la ubicación de la punta de flecha de ese vector en ese plano X y Z. Fíjense que el vector tiene una proyección en cada uno de los ejes. El sentido del vector está indicado por la punta de la flecha. Indica hacia dónde se dirige el vector. El origen, bueno, en este caso el origen o la base en este caso este vector, está en el punto 0, 0, 0. No necesariamente tiene que estar allí tampoco. Puede estar en cualquier punto del espacio. La dirección viene dada por el ángulo que forma eh, ese vector o la recta con alguno de los ejes. En el eje, valga la redundancia, en el eje cartesiano. Fíjense que el módulo, el vector, se representa con una punta, una flecha encima, y el módulo va representado en dos barras. Uno de los vectores más conocidos y de mayor utilidad es el vector unitario. El vector unitario y el módulo es igual a 1. En este caso tenemos el módulo, el módulo de vector B es igual a 1. Aquí vamos a conocer o a repasar o a recordar uno de los métodos gráficos para la suma de vectores. En este caso vamos a sumar dos vectores representados con el vector A, el vector B. En el método del polígono, la suma de los dos vectores se hace. Si yo quiero sumar B más A, voy a colocar la punta o el origen, por decirlo así, mejor dicho, del vector A, en este caso en la punta de flecha del vector B. Entonces se traza un otro vector que va desde el origen del vector B hacia la punta de flecha del vector A. Ese vector, ese nuevo vector, se le ha dado un nombre de vector C. El método del paralelogramo sigue, digamos, la misma metodología, por decirlo así. Sin embargo, en este caso, la suma se obtiene, el nuevo vector o la suma de esos dos vectores se hace proyectando el vector A del vector B. Fíjense que tanto el vector A como el vector B están en el origen, o sea, en el origen de ambos vectores, por decirlo así. Fíjense que el vector A se proyecta hacia este lado
que sería esta línea segmental, y el vector B debería aparecer aquí una línea segmental. Y bueno, el nuevo vector parte desde el origen hasta la punta de encuentro de esas dos proyecciones. Entre las propiedades de la suma de vectores están la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. Si yo estoy sumando los vectores, A más B es lo mismo que si yo hiciera la operación de sumar el vector A más el vector A, el vector B más el vector A. La asociativa, en el caso de que yo tenga tres vectores, yo puedo sumar el vector B más el vector C. El resultado de ese vector, por cualquiera de los métodos, yo se lo eh, sumo, agrego al vector A. Es lo mismo que si yo, eh, es lo mismo que si se obtiene el mismo resultado si yo sumo el vector A y el vector B, el vector resultante de esta sumatoria, yo lo agrego al vector C. El elemento neutro A, el elemento neutro A es igual a el vector A más 0 es igual al vector A, ¿sí? Y el elemento opuesto, si yo estoy sumando el vector A y le sumo algebraicamente su opuesto, el negado, es decir, con sentido contrario. Entonces, si el vector tiene, en este caso, tendría signos, sentidos contrarios. El vector resultante, no tendríamos ningún vector resultante, es igual a cero. Bueno, hoy para este primer encuentro, como pueden ver, la clase fue bastante sencilla, viene siendo un repaso. Estamos apenas sumando algebraica, sumando vectores, también existen otras operaciones. Y no solamente vamos a realizar operaciones con dos vectores. En la teoría electromagnética trabajaremos usualmente con el eje cartesiano en tres dimensiones. Y bueno, nos veremos en la próxima. Feliz noche.